Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor, Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información con todos ustedes. En primer lugar, durante el servicio de adoración a Dios de esta mañana, recordaremos y celebraremos la vida de nuestra amada hermana Nora Arenas Vincenti, a quien Dios llamó a su presencia. Por favor, mantengámonos conectados hasta después de la bendición. Queremos recordarles las oportunidades de servicio que Dios nos ofrece durante la semana. Los miércoles a las 10 de la mañana tenemos el tiempo de oración y de reflexión bíblica a través de Facebook Live. Es una gran oportunidad para orar juntos y presentar nuestras peticiones de oración. Y además, es un tiempo para reflexionar en la bendita palabra de Dios. Y como todos los domingos, tenemos nuestro servicio de adoración a Dios a esta misma hora, 10 de la mañana, por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Le pedimos que invite a otros, comparta el enlace para que puedan unirse y beneficiarse con las oportunidades de servicio que Dios nos ofrece. Además, les comunicamos que los trabajos de mejoras a lo que será con el favor de Dios nuestro templo continúan adelantándose. Damos gracias a Dios por su constante provisión y a ustedes por sus oraciones y aportaciones para este proyecto, la construcción de la casa de Dios. Dios nos llama, Él nos invita, vengamos. Adoremos al único y verdadero Dios. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor con la salutación. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Meditemos mientras escuchamos el cántico No dependió de mí. No dependió de mí acercarme a ti. Te vestiste de pobre humanidad. No esperaste tú que entendiera yo. Me llamaste y te pude escuchar.
y estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor, y estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Amor. No dependió de mí acercarme a ti. Te vestiste de pobre humanidad. No esperaste tú que entendiera yo. Me llamaste y te pude escuchar, y estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor, y estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor. Estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Me buscaste y rescataste mi amor. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Todos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oremos. Padre Santo y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos por este día. Te alabamos y te agradecemos por el privilegio de llamarte Padre. Te alabamos y te agradecemos por todas las bendiciones que nos otorgas, que son incontables y son inmerecidas. Te alabamos y te agradecemos porque te plació el escogernos para salvación a través de tu Hijo Jesús. De lo profundo de nuestra alma, te ofrecemos este servicio para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, y a la vez suplicarte que sea de edificación a nuestras vidas. Por Cristo Jesús oramos con acciones de gracias. Amén. Nos unimos en el himno de alabanza, Señor Jehová, omnipotente Dios. Señor Jehová, omnipotente
corazones sinceros nos acercamos al Padre en confesión personal de pecados. Las palabras de seguridad de perdón las encontramos en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, y dice así la santa palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén y amén. En este pasaje bíblico encontramos al pueblo escogido de Dios a punto de ser liberado. Su pecado los llevó a la esclavitud, pero Dios les muestra su gran misericordia y perdona su pecado. Cuando el Señor quita la culpa del pecado, rompe el poder del pecado y éste no puede tener dominio sobre nosotros. Amados en el Señor, Dios perdona en Cristo nuestros pecados y Él se encarga de que nunca más sean recordados en contra de nosotros. Él echa nuestros pecados en el mar, pero no cerca de la orilla, donde pueden aparecer de nuevo. No, los echa en la profundidad del mar, donde no aparecerán jamás. Sí, todos sus pecados serán echados allí, porque cuando Dios perdona el pecado, Él perdona todo. La Biblia declara que en Cristo Jesús hemos sido enteramente perdonados. Glorificado sea Dios. Amén.
Nuestra adoración a Dios continúa y en esta hora lo hacemos trayendo nuestros diezmos y ofrendas delante de Él, reconociendo que toda dádiva y don perfecto proviene de Dios. Así que entregamos parte de lo mucho que el Señor nos ha dado. Es nuestro deber y privilegio aportar con nuestro tiempo talentos y tesoros para la obra del ministerio del Señor. Y en esta mañana queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestra amada hermana Nora Arenas Vincenti, a quien Dios llamó a su presencia el pasado 19 de junio. Nora, desde niña, fue instruida en la palabra de Dios y confió solo en Jesús para la salvación eterna. Recordamos su servicio a Dios como anciana gobernante, secretaria del consistorio, maestra de escuela bíblica y otras funciones dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amada iglesia, nos unimos en gratitud al Señor por la vida fructífera de nuestra amada hermana Nora Arenas Vincenti y que hoy goza de la presencia de Dios. Así que les invito, vengamos y traigamos nuestras ofrendas y nuestra gratitud a nuestro amoroso y bondadoso Padre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Les invito a ir delante de la presencia de Dios en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana venimos con gozo y gratitud a presentarte nuestras ofrendas y diezmos, parte de lo mucho que tú nos has dado. Te damos gracias porque dispones en nuestros corazones aportar para la obra del reino. Y hoy, Señor, queremos darte gracias por los hermanos que han cumplido años y las parejas que han cumplido aniversario de bodas. Bendíceles, Señor. Qué gran bendición poder ser parte de la misma familia, la de la fe. Y en este día que has preparado para nosotros, como iglesia, venimos con mucha gratitud delante de ti, dándote gracias por la vida de nuestra amada hermana Nora Arenas Vincenti. Gracias por los años de servicio a ti. Gracias, Señor, por su familia. Gracias, Señor, por su dedicación
Gracias, Señor, porque la salvaste en Cristo Jesús. Recibe nuestra gratitud y recibe nuestra adoración cuando la hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo
volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Tengamos la oración de iluminación. Amado Padre Celestial, gracias te damos, porque estamos aquí, Señor, para escuchar mensaje tuyo. Te pedimos, oh mi Dios, que tú bendigas a nuestro hermano, el anciano Ángel González, que tú lo ilumines de una manera especial, lo uses con poder y que tu mensaje llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones y seamos fortalecidos con el mismo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En la mañana de hoy leeremos en Hechos 9, del 1 al 9. Y dice así la bendita palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos mientras escuchamos la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir, romper duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Escuchemos al anciano Ángel González Rodríguez en el mensaje La gloria de Cristo en el camino a Damasco. Saludos, amados en el Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en este día y estaremos hablando sobre la gloria de Cristo en el camino a Damasco. Llevamos algunas semanas reflexionando sobre diferentes eventos en la vida de Jesús que mostraron su gloria mientras ministraba como el Dios hombre presente en este mundo, principalmente en las regiones de Judea, Samaria y Galilea. Hoy reflexionaremos sobre la gloria de Jesús manifestada en un evento que ocurrió luego de su resurrección y ascensión al cielo. Se considera uno de los eventos más significativos en la historia de la iglesia cristiana, luego de la resurrección de Jesús. Se trata del encuentro de un hombre llamado Saulo de Tarso con el Jesús resucitado y glorificado. Saulo es el mismo que todos conocemos como el apóstol Pablo. Pero en esta reflexión y conservando el nombre utilizado en el pasaje, mantendré el nombre de Saulo. Lucas, el escritor humano del libro de Hechos, comienza a llamar a Saulo como Pablo a partir del capítulo 13, cuando Saulo estaba en Chipre junto a Bernabé y Juan Marcos. En su primer viaje misionero, Pablo era el nombre latinizado o romano de Saulo. Hay personas
que tienen su vida muy bien delineada o muy bien planificada. Saben muy bien cuáles son sus objetivos y metas en la vida y elaboran un plan con estrategias definidas para alcanzarlas. Creen en lo que hacen y piensan que conforme a su concepción de la realidad que viven, hacen lo recto para sí mismos, para la comunidad en que viven y aún que lo que hacen es agradable para con Dios. Saulo de Tarso era uno de esos. Aunque Saulo era natural de Tarso, ciudad en la provincia romana de Sicilia, en Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía, creció en Jerusalén. Su formación en la religión judía, bajo la tutela del rabino más prominente de ese tiempo, llamado Gamaliel, lo llevó a formar parte de la secta de los fariseos. Era un judío apegado a guardar la ley y las tradiciones. Él conocía muy bien el Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y también conocía muy bien sus interpretaciones. Saulo se llamó a sí mismo hebreo de hebreos, del linaje de Israel, es decir, descendiente directo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob. Y en cuanto a la ley, se llamó a sí mismo fariseo. Obedeciendo la ley, se circuncidó al 8º día. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, se consideraba irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de aquellos que se llamaban del camino, es decir, los que seguían a Jesús, los que Saulo mismo consideraba una plaga. Los objetivos de Saulo estaban muy bien delineados: perseguir, apresar, castigar y matar, para lograr la meta de erradicar de la faz de la tierra a los judíos herejes que seguían a un tal Jesús ya muerto y que se les llamaba los del camino. Arrastraba tanto a mujeres como a hombres para apresarlos, castigarlos y matarlos. Su ira hacia estos judíos era tal que consiguió cartas de autorización de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos para arrestarlos en las sinagogas de Damasco, una ciudad de Siria a 200 kilómetros de Jerusalén. Hoy, por carretera, alrededor de 324 kilómetros. Podríamos decir que Saulo era un judío de convicciones férreas, uno inamovible en cuanto a sus convicciones religiosas, creencias y tradiciones religiosas. Saulo no era lo que uno llamaría un posible candidato para ser evangelizado por los discípulos de Jesús, quienes estaban muy atemorizados por las acciones de Saulo contra la iglesia en Jerusalén. ¿Qué o quién podría cambiar el corazón de un hombre así? Bueno, solo un poder irresistible puede mover un corazón inamovible. Hacer una operación de trasplante en el espíritu humano no es algo posible para nosotros los seres humanos, porque nadie conoce lo que hay en el corazón del hombre sino el Espíritu de Dios. Así que este poder para transformar el corazón del hombre tiene que venir de lo alto, del cielo. Es algo sobrenatural, trascendente. Dios es el único
que puede hacer un trasplante en el corazón, la mente, el espíritu del hombre. Así, poner un nuevo corazón en el hombre es asunto y potestad divina. De eso se trata el relato que encontramos en la porción de la Escritura de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 18. Sí, la conversión de un hombre que tenía su vida muy bien delineada. Según él, en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a cómo tenía que vivir su vida religiosa y alcanzar su salvación. Él pensaba que su vida apegada a la ley, su obrar farisaico y su furor empecinado en cazar a los del camino le agradaba a Dios. Para Saulo, el arrestar, castigar y matar a los seguidores de Jesús que se encontraban en Jerusalén y en otras ciudades era un llamado divino, era su misión devota, una cruzada ineludible. Su odio por los discípulos era tal que consideraba justo el dolor y sufrimiento que causaba a la comunidad cristiana. Se sentía empoderado por la autoridad que le confirieron los principales sacerdotes para extirpar de la comunidad judía aquellos llamados los del camino. En eso andaba en su camino a Damasco. Iba como un león rugiente tras la presa, cuando acercándose cerca de la ciudad de Damasco, de repente le rodeó a él y sus compañeros un resplandor del cielo, más brillante que el sol en todo su esplendor, resplandor que hizo que él y sus acompañantes cayeran al suelo. Históricamente, pintores, escultores y aún predicadores de la palabra ubican a Pablo y sus acompañantes en caballos. Yo me limitaré al relato bíblico que en ninguna de las 3 veces que Lucas describe este evento ubica a Pablo en algún caballo u otro medio de transporte que no sean sus pies. Imaginémonos la escena: Saulo avanzando, moviéndose rápidamente, con sus dientes afilados para consumir la presa, contento porque ya estaba cerca para acometer contra mujeres y hombres que profesaran ser del camino. Y en cuestión de segundos se encuentra en el suelo y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: Señor, ¿quién eres? La voz contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interesantemente, la repetición es una forma amigable que Dios utiliza en la Biblia para llamar la atención a algo importante que el interlocutor, es decir, el oyente, debe corregir. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. En el monte Moriah, Dios llamó: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Marta, Marta, tan afanada y turbada. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, clamó a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
La pregunta de Saulo ante el resplandor y la voz del que hablaba muestra que él sabía muy bien que estaba ante Dios, ante el Altísimo, el Señor Todopoderoso, ante aquel que está por encima y tiene autoridad soberana sobre todo y sobre todos. Pero no sabía que era Jesús quien le hablaba. Tremenda sorpresa que se llevó ante la respuesta a su pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Gancho directo al hígado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El que Saulo pensaba que estaba muerto, ahora le está hablando en su propia lengua, en arameo. Y no desde la tierra, sino desde el cielo. Interesante que solo Saulo entendió lo que Jesús hablaba. Lo que hablaban los discípulos de Jesús era cierto. No era una herejía como él pensaba. Este verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, contra quien él estaba luchando. Como le dijo Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón en ese tiempo era la punta afilada, preparada en metal y colocada en el extremo de una vara de madera, usada para llevar a la obediencia a animales de tiro como los bueyes que arrastraban el arado o a algún carro. El animal obstinado pateaba para encontrarse con esta punta de metal que perforaba su pata. Era algo como la garrocha que se utiliza en los campos de siembra para hacer que los bueyes avancen o no se salgan del surco. El Señor le está diciendo a Saulo: estás actuando como el buey obstinado que patea contra el aguijón. Estás involucrado en una lucha que tienes perdida y en vano te estás infligiendo heridas que te causarán mucho dolor. Saulo, el león enfurecido y con sed de cacería y muerte, se encontró con otro león mucho más poderoso, el invencible león de la tribu de Judá, el Cristo resucitado y vencedor, que le mostró su gloria refulgente. Saulo, el león enfurecido, convertido en un corderito tembloroso y temeroso. No le quedó otra a Saulo que decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor Jesús habla a Saulo con autoridad, con voz de mando. Saulo, sabiendo ya que el que hablaba era Jesús glorificado, continúa llamándole Señor y se somete completamente a su voluntad. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! El hombre inconmovible se encontró la gracia irresistible de Dios en Cristo Jesús. Se cumple en Saulo el proverbio: el hombre planea su camino, pero el Señor dispone sus pasos. El camino que Saulo se había forjado para su vida estaba equivocado. Era uno que conducía a la muerte, y no a cualquier muerte, a la muerte eterna. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El encuentro de Saulo con Jesús tuvo consecuencias físicas porque quedó ciego,
pero sobre todo, y más importante aún, consecuencias espirituales. Reconoció que Jesús es el Señor. Él es quien tiene la última palabra y quien es digno de obediencia, de loor, de magnificencia y de gloria. Saulo entendió que su salvación no dependía de sus esfuerzos en cumplir la ley y los mandamientos, sino en la vida nueva, permanente y gratuita que solo estaba en Jesús, quien le salvó a través de su muerte y resurrección. Un nuevo corazón le había sido trasplantado por el Espíritu Santo de Dios. La historia continúa. Saulo tuvo que ser llevado de la mano por sus compañeros, ya que estaba ciego, y le entraron a la ciudad de Damasco, en casa de un tal Judas que moraba en una calle llamada Derecha. Saulo permaneció allí por 3 días sin comer ni beber, orando, mientras el Señor habló en visión a un hombre cristiano de Damasco diciéndole: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, como se podía esperar: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La reacción inicial de Ananías era de esperarse. La reputación de Saulo era muy bien conocida por todos los del camino, aún por aquellos que estaban en lugares distantes de Jerusalén. Saulo asolaba a la iglesia y sus intenciones eran de todos conocidas. En Damasco es muy posible que la noticia llegara por discípulos de Jesús que formaban parte del Sanedrín y pasaban las noticias a sus hermanos sobre las intenciones de Saulo y de los principales sacerdotes. Ananías, obedeciendo la voz de Jesús, va al lugar, va a la calle derecha, a la casa de Judas, y le impone las manos a Saulo, llamándole hermano. Y al orar por él, cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Ya Ananías, antes de llegar a la casa, estaba convencido de la conversión de Saulo. Y era necesario que esto sucediera así para que los hermanos en Damasco, es decir, los seguidores de Jesús, tuvieran confianza en Saulo, pues sabían que él los estaba persiguiendo. ¿Cómo y cuánto cambia la persona a quien Dios escoge para salvación a través de Jesús? Veamos lo que pasó con Saulo. Saulo ahora tiene un nuevo plan para su vida, no diseñado por él, no pensado estratégicamente
cómo su vida iba a transcurrir, sino diseñado por el Señor Jesús. Un plan completamente opuesto al que Él había orquestado, al que Él había diseñado. Miren lo que pasó con Saulo. De perseguir a Jesús y sus discípulos, a anunciar a Jesús tanto a judíos como a gentiles. De hecho, los gentiles eran personas a quienes Saulo y los judíos consideraban enemigos. También Saulo predicó a los reyes, a personas en distinción. Es el mismo plan que Jesús tiene para todos sus discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús les ha dicho. Hacer aquello que él mismo había experimentado, es decir, Pablo, abrir los ojos de aquellos que andan ciegos para que se conviertan de las tinieblas a la potestad y de la potestad de Satanás a la luz admirable de Cristo, para que reciban por fe en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo pasó de ser enemigo y perseguidor de cristianos a ser hermano de los discípulos y colaborador en el reino de Jesús. De estar alejado de la familia de Dios, pasó a ser hijo y coheredero junto a todos los santos, de todos los bienes venideros que están en Cristo Jesús. Pasó de agradar a los hombres, como lo hacía con los principales sacerdotes, a agradar a Dios, obedeciendo a Cristo. Más tarde el mismo Saulo confiesa a los Gálatas que él no está para agradar a los hombres, y si así hiciera, ya no sería siervo de Cristo, y que el evangelio que él anuncia no es según hombre, pues él ni lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por la revelación que viene de Jesucristo. A Dios mismo, quien lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, le agradó revelarle a Jesucristo, es decir, a su Hijo, en él. Pablo no reposó mucho para comenzar con el nuevo plan que Jesús trazó para su vida, porque enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y se esforzaba sobremanera para demostrar entre los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender de este pasaje de la conversión de Saulo? Bueno, muchas cosas. Entre ellas, Dios nos busca y nos salva. Su elección es incondicional. Su gracia es irresistible. Él nos escoge desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que seamos concebidos en el vientre de nuestra madre. Es incorrecto siquiera presumir que podemos buscar a Dios. Pablo pensaba que lo hacía, pero corría y avanzaba lejos de Dios. Estaba luchando contra Dios. En su encuentro con Jesús, en su encuentro con Saulo, Jesús no le imploró que se convirtiera en su seguidor o en su discípulo. Jesús no le dijo a Saulo: he hecho todo lo posible para que creas en mí. Ahora depende de ti. Es tu decisión. Yo no puedo forzar tu voluntad. No, las cosas no son así. Jesús es el Señor soberano. Jesús lo llamó directamente y lo trajo a su redil para ser apóstol de su evangelio entre los gentiles y judíos.
es decir, ante todos los pueblos. Y Saulo obedeció sin reparos. No pudo resistir el llamado de Jesús. El mismo apóstol Pablo, mismo Saulo, ¿verdad?, lo declara más tarde en Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, hablando precisamente de la manera que Dios obra su salvación entre los seres humanos, como lo hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia y que Él se compadecerá de quien Él quiera compadecerse. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es Dios quien decide, no nosotros. Saulo no se convirtió al cristianismo, el Señor lo convirtió. Algo que aprendemos también de este pasaje es que no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestros esfuerzos ni por buenas obras. El mismo apóstol Pablo confesó más tarde que ninguno puede justificarse delante de Dios por las obras de la ley, es decir, por buenas obras. La salvación es un regalo de Dios por la obra redentora de Jesús. Decir o creer lo contrario es pensar que la obra de Jesús en la cruz y su resurrección no fueron suficientes. Y si decimos eso, estamos diciendo que nosotros estamos por encima de Jesús, porque nosotros podemos completar lo que Cristo no pudo. Y si decimos que nosotros podemos completar lo que Él no pudo, entonces estamos diciendo que estamos por encima de Dios. Cristo mismo dijo que Él y el Padre son uno. Y toda la Escritura testifica que Jesús es Dios. Y si decimos que Jesús no pudo completar nuestra salvación y que requiere de nuestra ayuda, entonces estamos por encima de Él. Y Él no sería todopoderoso, ni soberano, ni Señor. ¿Querríamos nosotros entonces presumir de Dios y hacerlo a Él nuestro siervo? Que Dios nos libre de tal presunción y blasfemia. De este pasaje también podemos aprender que Dios tiene un plan trazado para ti y para mí, para nuestras vidas, a través de Jesús. Y su plan es para toda la vida. ¿Conoces el tuyo? Saulo comenzó de inmediato y no cesó en ello hasta su último aliento. Siguió el plan que Jesús le trazó y abandonó el plan que él se había forjado para su vida. Saulo estimó como basura y pérdida todas las cosas en que él confiaba y por las que él luchó antes de su conversión. Ser llamado por Jesús para ser sus discípulos y ser adoptado como hijo de Dios y ser coheredero con Cristo de los bienes venideros en su glorioso reino implica compromiso, implica servicio en su cuerpo, que es la iglesia que él fundó. Cuando el apóstol Pablo se enteró del amor y compromiso que tenían los hermanos de Colosas, dijo que no cesaba de orar por ellos, porque ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, con toda sabiduría y conocimiento espiritual, para que estos hermanos andaran como es digno del Señor, es decir, agradándole en todo,
y llevando fruto en toda buena obra, y que crecieran cada día en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder y con toda la potencia de su gloria, es decir, de la gloria, poder y potencia de Cristo. Él nos llama para prepararnos y para servir en su reino, a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Quizás piensa que estás muy ocupado. Si es así, te digo, si lo estás, entonces tienes tiempo para servirle. Lo que pasa es que estás involucrado en tu plan y no en el del Señor. Tus objetivos y metas no están en el orden correcto, no están alineados con el plan de Jesús. Revísalo, porque cuando nuestro plan no sigue el orden de Dios, las cosas no nos salen bien. Nuestras decisiones y acciones fuera del plan de Dios tienen consecuencias. A Dios no le agrada que estemos ociosos en el servicio cristiano. Admiro a unas cuantas hermanas de nuestra congregación. Yo sé que están muy ocupadas con las responsabilidades de sus trabajos y en sus hogares. Y nunca dicen que no cuando se trata de servirle al Señor. Te digo, mientras más ocupado u ocupada estés, más tiempo tienes para servir al Señor. Hermano, hermana, sirva al Señor, porque el que no sirve, no sirve. Sirvamos con todo nuestro corazón, sin peros. Hay muchas oportunidades para hacerlo en su cuerpo, la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Miren, podemos hacerlo como anciano o anciana, como diácono o diaconisa, o trabajando en comités de trabajo de la iglesia, o siendo parte de algún comité, o en cualquier otro trabajo a que el Señor nos llame. Que así lo hagamos y que así nos ayude Dios. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, agradecidos estamos por tu palabra que nos enseña que cuando tú nos llamas con un propósito, con el propósito con que llamas y has llamado a todos tus discípulos, que trabajemos en tu iglesia, que llevemos tu palabra, que discipulemos, que enseñemos, para que otros también conozcan de ti y que puedan crecer en el conocimiento tuyo y vivir vidas agradables a ti y dando fruto en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra preciosa y ayúdanos en el llamado que tú nos haces. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos con júbilo el himno final, ¿qué me puede dar perdón?
Antes de la bendición, si en esta mañana usted nos sintoniza por primera vez, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con mucho gusto recibiremos sus llamadas y mensajes y de esta manera nos dará el privilegio de conocerle y servirle. Que el Señor les bendiga abundantemente. Recuerden, permanezcamos conectados porque luego de la bendición tendremos unos momentos para recordar y dar la gloria a Dios por la vida de nuestra amada hermana Nora Arenas Vincenti. ¿Quién perdonó a Saulo de Tarso? ¿Quién nos perdona a nosotros? ¿Quién nos rescató de la muerte y la condenación eterna? Solo Cristo, solo Jesús y solo de Jesús la sangre. A Dios sea toda la gloria. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.